Aplicaciones de derivadas parciales a la economía. Al igual que en funciones de ordinarias que hemos visto en la anterior unidad, función de costo total va a ser representado por una función de dos variables o más, ya donde X y Y van a representar a insumos o artículos, ya Z igual a F a C de X y Y es una función de costo total. Función de costo marginal. Como se tiene dos variables independientes, la derivada parcial del costo respecto a la variable X va a ser igual a la derivada del costo total con respecto a la variable X. De la misma manera, derivada parcial del costo respecto al insumo Y va a ser igual a la derivada de función del costo total con respecto a la variable Y. Función de ingreso. Función de ingreso. Como se define, un ingreso es igual al producto de número de unidades demandadas por el precio de demanda. Cuando se tiene dos productos o dos artículos, entonces va a ser a la suma de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, el ingreso total va a ser igual X por P más Y por P, donde X y Y son número de unidades demandadas y el P y Q van a ser el precio de demanda. Entonces, como acabamos de mencionar, es igual al producto de número de unidades demandadas por el precio. X es número de unidades demandadas y P es precio de un producto, de un artículo, más del otro producto o de otro artículo. Y es número de unidades demandadas por el Q es el precio de ese artículo. Número de unidades demandadas por el precio y así sucesivamente cuantos artículos que tengamos vamos a ir sumando para obtener el precio, el ingreso, ¿ya? Función de ingreso marginal, como se tiene aquí en nuestra función dos variables, dos unidades demandadas, derivada parcial del ingreso con respecto a X va a ser igual a la derivada de función de ingreso total con respecto a X y la derivada parcial de ingreso respecto a Y, derivada de función de ingreso total respecto a Y así sucesivamente. Bien, mientras función de utilidad se obtiene conociendo ya función de ingreso y función de costo. Función de utilidad va a ser igual a los ingresos totales menos los costos de producción. La diferencia entre el ingreso, entre el dinero que entra a nuestro bolsillo menos el dinero que sale de nuestro bolsillo, lo que sobra es nuestra ganancia, utilidad o beneficio. Función de utilidad marginal va a ser igual, dependiendo cuántas variables independientes tengamos, derivada respecto a X y derivada parcial respecto a Y. Se deriva función de utilidad respecto a X, función de utilidad respecto a Y así sucesivamente. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Un almacén de una pequeña zona rural vende dos marcas de jugo, una marca local y otra marca nacional. De manera, la marca local se obtiene con 30 bolivianos por lata, mientras la marca nacional con 40 bolivianos por lata, donde X representará al precio en bolivianos por lata de la marca local y Y va a representar a la marca nacional en bolivianos por lata, al precio de la marca nacional, donde también nos dan la demanda de la marca local, que es demanda 1, y demanda 2 va a representar a la demanda de la marca nacional. La pregunta es, ¿qué precio deberá fijar el dueño a cada marca para maximizar las utilidades obtenidas por la venta de jugos? Esa es nuestra incógnita, nuestra pregunta. ¿Qué precio deberá fijar el dueño a cada marca para maximizar las utilidades? Es decir, X representa al precio de la marca local
y Y va a representar al precio de la marca nacional. La pregunta es, ¿a qué precio? Entonces, ¿cuánto es el valor de X y el valor de Y? De manera que para maximizar las utilidades, ya, eso es nuestra pregunta. Para maximizar o minimizar máximos mínimos, nos dan las primeras derivadas, nos dan los valores óptimos, entonces tenemos que sacar máximos mínimos. Y para sacar máximos mínimos, conocemos los pasos a seguir. Paso 1, ¿cuál era? Bien. Para sacar máximos mínimos, paso 1 es hallar los puntos críticos. Hallar los puntos críticos. Hallar los puntos críticos de la primera derivada parcial. ¿Ya? Para hallar máximos mínimos vamos a encontrar los valores críticos de las primeras derivadas parciales en este caso. Entonces, para hallar puntos críticos de la primera derivada parcial, lo primero que vamos a hallar es derivar igualar a 0, despejar x. Derivemos. Primero tenemos que tener función de utilidad. Me está pidiendo maximizar función de utilidad. Entonces, nosotros tenemos que a partir de la función de utilidad, sacar máximos mínimos. Por lo tanto, como no tenemos todavía máximos mínimos, primero vamos a buscar función de utilidad. No tenemos función de utilidad. Bien, para encontrar los valores, la máxima utilidad, debemos determinar primero la función de utilidad, de manera que aquí en ningún momento me está dando función de utilidad. Para encontrar función de utilidad debemos conocer función de ingreso, ¿no? Para encontrar función de ingreso tenemos que conocer función de demanda. Habíamos indicado, primero tenemos que conocer demanda. ¿Ya? Una vez que se conoce demanda, vamos a conocer ingreso. Una vez conocido ingreso, recién voy a conocer utilidad. Siempre va a ser eso el orden para encontrar las ganancias o las utilidades, ¿ya? La demanda era los clientes, ¿no es cierto? Los clientes que nos van a comprar nuestro producto. Ahora, si no hay clientes, no hay quien nos compre, entonces yo no voy a tener dinero en mi bolsillo. El ingreso era dinero en mi bolsillo. Ahora, si no tenemos el ingreso, si tenemos ingreso, restando los costos de producción, ingreso menos costos, me va a generar las ganancias, utilidades o beneficios. Sí o sí hay que partir primero función de demanda, después función de ingreso, después función de costo y por último vamos a obtener función de utilidad. Ese es el orden. Entonces, en este caso, nótese, tenemos demandas, tenemos funciones de demandas, ya tengo esto. Lo que no tengo es ingreso ni los costos. No tengo función de ingreso ni costo, entonces primero debo buscar función de ingreso, luego función de costo y por último recién función de utilidad. Entonces, vamos, busquemos función de ingreso. Ya tenemos función de demanda. Voy a borrar esta partecita. Función de ingreso, como habíamos mencionado,
en función, depende de nuestra demanda, en función a qué variables está, en función a X, a Y. Entonces mi ingreso también va a estar en función a X y Y, donde X representa al precio de la marca local por lata y Y representa al precio de la marca nacional por lata, ¿no? Entonces tenemos función de ingreso. Función de ingreso es el producto del número de unidades demandadas por el precio. Entonces, la demanda 1 vendría a ser demanda 1 por el precio de esa marca local. Demanda 1 representa a la marca local y X representa al precio de la marca local. Entonces, la demanda por el precio, que sería X, más demanda 2 representa a la demanda de la marca nacional. La demanda por su precio de esa demanda. Y representa al precio de la marca nacional por Y. Y eso sería mi fórmula para encontrar ingreso total para esta situación. El ingreso total va a ser la demanda por el precio de la marca local, más la demanda de la marca nacional por el precio de la marca nacional. No se olviden, el ingreso es el producto de la demanda por el precio de esa demanda. Ya, entonces, obtenemos de la el ingreso va a ser igual. Demanda 1, tenemos aquí, me está dando demanda 1, que vendría a ser 70 menos 5x más 4y multiplicado por el precio, que sería x más demanda 2, tenemos 80 más 6x, 80 más 6x menos 7y por el precio, que sería y también, desarrollando algebraicamente esa operación. X multiplica a cada uno de los términos, tanto Y multiplica. Tendríamos el ingreso va a ser igual. 70 por X va a quedar 70X menos 5X por X al cuadrado más 4 por XY más 80 por Y más 6X por Y menos 7Y por Y al cuadrado. Reduciendo, ordenando, simplificando un poco a la mínima expresión. Ordenando, menos 5X al cuadrado no hay con qué se reduzca. Menos 7Y al cuadrado no hay con qué se reduzca. Los términos semejantes, más 4XY más 6XY quedaría más 10XY. Términos semejantes. Más 70X solito, no hay con qué reducir, y más 80Y también es solito, no hay con qué reducir. Estoy simplificando, estoy ordenando x al cuadrado, pues XY se sumó, y x solito no hay con qué sumar, y solito no hay con qué sumar. Si tuviera término independiente, ponemos al último término independiente. De manera, esto está en su mínima expresión. Esta es mi función de ingreso total. Esto es nuestra función de ingreso total. ¿Ya? Tenemos función de ingreso total. Ahora ya tengo ingreso, necesito costo. Vamos a determinar función de costo total. Para encontrar función de costo, nos dan los costos. El costo también, si nuestro ingreso está en función a X y Y, las demandas también están en función a X y Y, nuestro costo también tiene que estar en función a las variables X y Y, o a las variables PQ, no sé, cualquier letra que me dé aquí en la demanda. Respetamos esa letra. X y Y representan al precio de jugos de la marca local, el otro y el otro nacional, ¿no? Entonces, el costo, ¿cuánto es el costo de la marca local? Es 30 bolivianos por lata. Entonces vamos a decir que va a ser 30 bolivianos
por la demanda 1. Ya, lo que se va a comprar, la demanda son los que compran los clientes. Lo que van a comprar, nosotros vamos a comprar es 30 bolivianos es el costo de la marca local y demanda 1 representa marca local. 30 por demanda 1 más la marca nacional vale 40 bolivianos por lata, que la demanda 2 representa a la marca nacional. Entonces, reemplazando, eso sería para empezar nuestra relación matemática. Entonces, nuestro costo será igual, 30 bolivianos vale cada lata, multiplicamos la compra de la demanda 1, sería 70 menos 5x más 4y, más, sumamos el costo total, no costo total de los dos productos. 40 bolivianos la marca nacional, la demanda es la marca, la demanda 2 es la demanda nacional, 80 más 6x menos 7y. De la misma manera hacemos las operaciones respectivas. Esto por esto, esto por esto, y esto por esto, 40 por 80, bien. Quedaría ¿cuánto? 3 por 7, 21. 21 más 2 ceros. Menos 3 por 5, 15. Más un 0, x. Más 3 por 4, 12. 12 más un 0 por y. Más 8 por 4 es 32. 32 más 2 ceros. Más 4 por 6, 24. 24 más un 0, x. Menos 4 por 7. 7 por 4 es 28, ¿no? 4 por 7, 28 más un 0y. Reduciendo términos semejantes. Ordenando también, ¿no? Menos 150x más 240x. 24. Bien. Menos 15, ¿cuánto es? 9, ¿no? 90x quedaría, ¿no? Positivo, manda el mayor. Sí, 90. Muy bien, 90x. Ahora y. 120 menos 280. 28 menos 12. 16. 16 menos 160. O sea, menos 150 más 280 queda menos 160, ¿no? Ay, perdón, ¿dónde estoy? Estamos mal, ¿no? 120 menos 280 queda menos 160, ¿no? Y. Sí. Ahora, los independientes. 3200 más 2100. 5.300. 5300, ¿ya? Bien, entonces eso sería nuestra función de costo total. Tenemos función de ingreso, tenemos función de costo total. Ahora vamos a obtener función de ingreso total. Pueden copiar función de ingreso y función de costo para que yo luego para que me dicten para encontrar función de utilidad. A ver, copienlo por favor, alguien, función de ingreso total y función de costo total. Voy a borrar. Ya
Está lista. O sacarle un screen, luego me dicta, ¿ya? Ya. Ya. ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Sí. Ya, teníamos función de... Ya tenemos función de ingreso, ya tenemos función de costo. Ahora vamos a determinar función de utilidad. Función de... Bien, entonces vamos a tener función de utilidad. También tiene que estar en función a X, Y, todo a la misma variable. Si estuviera en P y Q hay que tratar de despejar, ¿no? Función de utilidad en función a X, Y va a ser igual a los ingresos totales en función a X, Y menos los costos en función a X, Y. Todos tienen que estar con respecto a las mismas variables. Ya, esto va a ser nuestra relación matemática para encontrar los ingresos. Ahora, encontramos ese valor entonces. La utilidad va a ser igual. A ver, dícteme ingreso. Era menos 5x al cuadrado menos 7y al cuadrado más... Más 10x, 10. más XY y más 70x 70x más 80y. más 80y. Ahora, menos lo restamos función costo. ¿Cuánto era? 90x. Entre paréntesis siempre, ya. 90x. Hartos términos, ¿no ve? Por eso entre paréntesis. Perdón, ¿cuánto era? 90x más... Sí. Menos 160y. Menos 160y 160y más 5300. 5300. Ya, cerramos paréntesis. Función de ingreso menos, como hay menos por delante de la fórmula, entonces entre paréntesis siempre, porque ese signo va a afectar a cada uno de los términos, cuando haya varios términos. Primero vamos a desarrollar simplificando o haciendo afectar, disociamos, menos por más, menos por menos, menos por más, ¿no? Entonces luego reducimos términos semejantes. X por Y será igual menos 5x al cuadrado menos 7y al cuadrado más 10xy más 70x más 80y menos por más menos 90x menos por menos más 160y menos por más menos 5300. Ahora, reduciendo términos semejantes. Aquí menos 5x cuadrado sigue siendo lo mismo, no hay que reducir. 7y cuadrado también. Más 10x también xy. No hay con qué reducir. Lo que se reducen acá es más 70x menos 90x quedaría menos 20x. Menos 20x. Más 80 más 160. 16 más 8, 240, ¿no? 24, ¿no? Sí. Más 240. Término independiente 5300 sigue siendo lo mismo, no hay con qué reducir eso. De manera que toda esta expresión representaría a nuestra función de ganancia, utilidad o beneficio. Ya, eso es nuestra función de utilidad. Función de utilidad. A partir de esta función de utilidad es donde vamos a maximizar. Ya, muy bien. Entonces, lo que nos pedía es a qué precio debería vender el dueño para maximizar las utilidades. Entonces, para maximizar las utilidades sí o sí necesitaba conocer función de utilidad. Entonces, depende o de acuerdo a la pregunta tenemos que sacar máximos mínimos. ¿De qué función?
Ese rato me estaba especificando que debo maximizar utilidad. Ya tengo utilidad, entonces sacamos máximos mínimos. Para sacar eso, primero vamos a obtener los puntos críticos de la primera derivada parcial. Primera derivada parcial. Para sacar los puntos críticos de la primera derivada parcial, hallamos las primeras derivadas parciales, luego igualamos a 0. Primero, encontremos las primeras derivadas parciales, ¿no? Derivada de función de utilidad con respecto a la variable x. X es variable, y es constante. Derivada de menos 5x al cuadrado quedaría menos 10x. Derivada de 7y cuadrado, 0 porque no hay x. Derivada de 10xy quedaría 10y nomás, ¿no? Constantes, mantienen. Menos, derivada de 20x sería 20 solito. Derivada de 240y, 0 porque no hay x. Derivada de 5300 es constante, 0. Entonces solo eso sería la primera derivada parcial respecto a x de función de utilidad, o la derivada ahora con respecto a x, luego con respecto a y. La derivada respecto a y es variable, x es constante, esto sería 0. La derivada de menos 7y cuadrado quedaría menos 14y, más derivada de 10xy, y es variable, la constante mantiene 10x, menos derivada de 20x sería 0 porque no hay y. Derivada de 240y mantiene 240, que es la constante. Y derivada de 5300, 0. Entonces, esto es nuestras primeras derivadas parciales, que son que también son denominados utilidad, función de utilidad marginal. Todas las primeras derivadas son funciones marginales. Si estamos hablando de la primera derivada de función de utilidad, entonces estoy hablando de función marginal. Y las funciones marginales nos representan a las utilidades. En este caso, utilidad marginal va a ser la utilidad adicional por cada jugo vendido de cada uno de los productos, ¿no? Por ejemplo, esta primera ecuación es la ganancia adicional por la venta de un jugo marca local, y el otro es la ganancia adicional por la venta de un jugo nacional, ¿ya? Son valores adicionales. Muy bien, la pregunta es hallar los puntos críticos ahorita, ¿no? Para hallar los puntos críticos, hallamos las derivadas, ya hemos encontrado las derivadas. Luego igualamos a 0 las primeras derivadas. Tendríamos menos 10x más 10y menos 20 igual a 0. La otra ecuación, voy a ordenar al mismo tiempo, más 10x menos 14y, debajo de y también, y más 240. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ecuación 1, ecuación 2. Resolvemos por método de sustitución, reducción o igualación. En este caso, cuando son semejantes de primer grado, x, y, hagamos por reducción. Para resolver por reducción, reduzcamos una de las incógnitas, ya sea x o ya sea y. Vamos a reducir, luego sumamos miembro a miembro. Ya, entonces, ¿cuál puedo reducir? ¿Las x o las y? Aquí se nos hace más fácil las x, porque ya se están para simplificar, no hay nada que modificar ya, ¿no? Las X, una positiva y una negativa. Ya, perfecto. Más 10 menos 10, 0. Aquí quedaría y, términos semejantes. Más 10 menos 14 quedaría menos 4y, porque manda el signo del término mayor. Más 240 menos 20 más 220 quedaría, manda el signo del término mayor. Ya, ahora se convierte en una ecuación con una sola incógnita. Despejamos esa incógnita. Quedaría 220 a este lado. El menos 4 al otro lado pasa con más 4y. Despejando y, quedaría 220
Despejando y va a quedar 220 dividido entre 4. Ese 4 bajaría a dividir a 220. ¿Cuánto? 55. 50 y 55. Bien, entonces ya conocemos el valor de y, que va a ser uno de los valores críticos. Ahora vamos a encontrar el valor de x. Para encontrar el valor de x, reemplazamos en la ecuación 1 o en la ecuación 2, en cualquiera de ellos. Reemplazo en la ecuación 1, llamémoslo. Ecuación 1 es menos 10 x más 10y menos 20 igual a 0. En cada y reemplazo 55, quedaría menos 10x más 10 por 55 menos 20 igual a 0. Aquí quedaría menos 10x, 55 por 10, 550, menos 20, 530, ¿no es cierto? Ya, 55 por 10, 550, menos 20, 530, más 530. Este menos 10 pasa al otro lado con más 10, baja a dividir a 530 dividido entre 10, va a quedar 53, despejado x. Ya, tenemos ahí los valores críticos. Ya, una vez determinados los puntos críticos, vamos a ver si esos puntos críticos, 55 como el punto crítico en X es 53, en Y es 55. Mis puntos críticos de la primera derivada. Ese punto es el punto posible de ser un máximo o posible de ser un mínimo. ¿Y cómo sabemos si es un valor máximo o mínimo? Mediante el determinante de Hessiano. Vamos a buscar el determinante de Hessiano. El señor Hessiano, matemático, científico, hace siglos, meses, días atrás, como días, bueno, y que haya nacido recién, ¿no? Ya ha demostrado, utilizando determinantes, ha deducido a una ecuación diferencial parcial donde las segundas derivadas respecto a x por la segunda derivada respecto a y menos la segunda derivada de x a y elevado al cuadrado ha deducido mediante determinantes, y mediante esa ecuacióncita él ha llegado a las diferentes conclusiones. Enseguida vamos a ver. Bien, eso sería la ecuación de Hessiano. Para ello vamos a encontrar primero las segundas derivadas respecto a x, tanto respecto la segunda derivada se obtiene a partir de la primera derivada de x. Aquí está. Menos 10x más 10y menos 20. Respecto a x vamos a derivar. Y es constante. Derivada de menos 10x quedaría 10x solito, mejor dicho, menos 10. Derivada de 10, 0. Derivada de 20, 0. Entonces esto nomás sería la segunda derivada respecto a x. La segunda derivada respecto a y a partir de la segunda de la primera derivada de y, pero nuevamente a y. Y es variable. Derivada de menos 14y va a quedar menos 14. Derivada de 10x0, derivada de 240, 0, porque y es variable. La segunda derivada a partir de x, pero con respecto a y. A partir de la primera derivada respecto a x, pero vamos a volver a derivar la segunda respecto a y. Y va a ser variable. Derivada de 10x0. Derivada de 10y sería 10 positivo. Derivada de menos 20, 0.
Ya entonces, eso sería las derivadas respectivas, segundas derivadas. Ahora, reemplazando aquí en determinante de Heysiano, segunda derivada respecto a x sería menos 10, segunda derivada respecto a y menos 14, y menos la derivada segunda de x a y sería 10 elevado al cuadrado. Esto será igual, menos por menos, más 10 por 14, 140. 140 menos 10 al cuadrado es 100. Entonces, 140 menos 100 quedaría 40 positivo. De manera que 40 es mayor a 0. Cuando es mayor a 0, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión se llega? Cuando es mayor a 0, existe un extremo relativo. ¿Ya? Existe un extremo relativo. Al decir que existe un extremo relativo, nos estamos refiriendo de que va a haber un... Como el determinante de Heysiano es positivo, mayores a 0, entonces se llega a la conclusión de que hay un extremo relativo. Ahora, extremo relativo puede ser un máximo o un mínimo. Cuando el determinante de Heysiano es negativo, menores a 0, se llega a la conclusión de que hay punto de silla, no es ni máximo ni mínimo. Pero si el determinante de Heysiano es igual a 0, no existe nada, ni máximos mínimos, ni puntos de silla. Bien, ¿cómo pues sabemos si hay máximos mínimos? En este caso, un extremo relativo, las segundas derivadas me demuestran, ¿ya? La segunda derivada respecto a x es para nosotros menos 10, por lo tanto es menor a 0. La segunda derivada respecto a y para nosotros es menos 14, es menor a 0. Cuando las segundas derivadas son menores a 0, tanto respecto a x y respecto a y, se llega a la conclusión de que existe un máximo relativo en el punto crítico x igual a 53 y y igual a 55. En los puntos críticos, este punto crítico es un valor, punto máximo va a ser. Ya entonces, haciendo conclusiones de acuerdo a nuestra pregunta. ¿Qué decía la pregunta? ¿A qué precio deberá vender para maximizar las ganancias? Por lo tanto, el dueño o decimos el almacén o almacén deberá vender a La marca local sería 53, ¿no? a 53 bolivianos por lata, la marca local y a 55 bolivianos por lata la marca nacional. A 55 bolivianos por lata la marca nacional. Ya, eso era nuestra pregunta. Entonces, ¿a qué precio debe vender? 53 bolivianos la marca local y 55 bolivianos la marca nacional para obtener la máxima utilidad. Hasta ahí era nuestra pregunta a determinar. Pero podemos calcular también la máxima utilidad. ¿Cómo puedo calcular la máxima utilidad? Reemplazando los puntos críticos en la función de utilidad. Aquí. Si nosotros reemplazamos
los puntos críticos en función de utilidad, ya sé cuánto es la máxima utilidad. No me pide, pero de todas maneras determinemos. A ver, voy a borrar esta parte. Yo creo que han copiado ya, ¿no? Ya, para obtener la máxima utilidad, reemplazamos los puntos críticos en la función de utilidad. Utilidad 53 en X y 55 en Y. Estoy buscando como para graficar, como si estuviera buscando Z, ¿no? Menos 5 por 53 al cuadrado, menos 7 por 55 al cuadrado, más 10 por 53 por 55. ¿Otro resultado, jóvenes? 770. Ya, perfecto. Me salió, me equivoqué. 770. La ganancia es 770 bolivianos. Entonces, nuestro punto máximo a utilidad va a ser X 53, 55 y 770 en Z o en utilidad. ¿Cómo podemos graficar? Si queremos graficar esto, hacemos en eje cartesiano en tridimensional. Ya, eje X, Y y Z. Para nosotros este es eje Z, el horizontal es eje Y y el oblicuo es eje X positivo. Punto de origen aquí. Hacia el otro lado menos X, hacia la izquierda menos Y, hacia abajo menos Z. Ahora, ¿cómo se grafica un punto en el espacio? Es como buscando un tesoro. Ya, como buscando un tesoro. Para nosotros esto es X, esto es Y y esto es Z. Z va a ser la utilidad para nosotros. Función de utilidad. Ahora, vamos a ir al origen, como caminando, no vamos a ir como en el plano. Vamos a ir buscando, caminamos en eje X no sé cuántas unidades, de ahí continuamos caminando en eje Y no sé cuántas unidades y en Z cuántas unidades, sin ir al origen. Voy a darme escalas yo en este caso, como son números grandes. 53, partimos del punto de origen. 53 unidades, de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 53, ahí. Estoy ahí, 53 positivo en X, si fuera negativo era al otro lado. 55 en Y, eje Y es para en eje horizontal, no vamos a ir al origen, vamos a continuar ahí. Para la derecha sería positivo en Y, para la izquierda sería negativo en Y. Entonces 55, continuamos, más 10, 20, 30, 40, 50, 60, 55, ahí. 10, 20, 30, 40, 50, 55. De ahí parto para Z. Para arriba es más Z, para abajo es menos Z. Como Z está como 770, en 100 voy a darme escala. Sin ir al origen, continuamos. Sería 100, 200, 300, 400, 500, 600, 770. Ahí va a ser el punto máximo. El punto máximo de coordenadas 53 en X, 55 en Y 770 en Z. Es facilito graficar en el espacio, no hay que ir al origen, es como caminando. 50, partimos del origen, 55, 53 en X, 10, 20, 30, 40, 53, 55 en Y, positivo para derecha, 10, 20, 30, 40, 55. Positivo en Z para arriba, 700. Nos damos escalas de a 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 770. Ahí es donde va a presentar mi punto máximo. Además, hemos dicho gráficamente, un máximo está representado por un paraboloide elíptico paralelo al eje Z, abierto para abajo, ¿no? Entonces nuestro máximo, dibujamos un paraboloide, hacemos un bosquejo o un esbozo de
de un paraboloide de acuerdo al tamaño de su hojita. No necesitan. Ya hacemos un esquema de un paraboloide, una parábola, digamos, ¿no? Una parábola es así. Eso. Crece, decrece, hay máximo. Pero ¿cómo es un paraboloide? Un paraboloide es un volumen ya en el espacio. Ya damos una forma de un paraboloide. Es una parábola, pero es en forma de volumen en el espacio, ¿no? Entonces, esto va a representar para nosotros nuestra función de utilidad. Ya de ecuación, lo que ya conocemos. Eso sería la utilidad máxima, está en este punto. 53 en X, 55 en Y y en Z 270. Pero no nos pedía graficar ni nada, pero eso ya hemos determinado.